Aunque no lo crean, Ron Weasley y Neville Longbottom tienen muchísimas más cosas en común de lo que la gente piensa. Para empezar, los dos eran magos de sangre pura, y sus apellidos estaban incluidos dentro de la lista de los Sagrados 28, una lista de dudosa procedencia que reunía a las supuestas familias sin rastro de sangre muggle en sus venas. Pero a diferencia de muchas de las familias que aparecían ahí, como los Black, los Gaunt o los Malfoy, ninguna de sus familias se unió a Voldemort, ni creían que los magos de sangre pura fueran más talentosos o valiosos que los demás. Ambos también fueron seleccionados en Gryffindor, la casa de Hogwarts que más valora el coraje, la determinación y la fortaleza de corazón. Aún así, muchos fans han argumentado a lo largo de los años que Gryffindor tal vez no era la mejor casa para ellos, porque cuando llegaron a Hogwarts eran terriblemente inseguros y tenían muy poca confianza en sí mismos. Además parecían ser los menos talentosos de sus increíbles familias, ya que empezaron los primeros años siendo los peores magos de su generación. Y hasta hoy mucha gente sigue pensando que en efecto eran muy poco talentosos. La verdad es que Ron Weasley y Neville Longbottom se ganaron la reputación de ser los peores magos de la saga, pero sobre todo porque las películas eliminaron bastante información clave y borraron por completo gran parte de la evolución que tuvieron estos personajes. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí hoy, para responder de una vez por todas por qué Ron Weasley y Neville Longbottom eran los peores magos en Hogwarts. Hola seres mágicos, bienvenidos a Me Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a responder por qué Ron Weasley y Neville Longbottom eran los peores magos de todo Harry Potter. Rebelio. Es normal que los alumnos de primer año lleguen a Hogwarts sin saber nada de magia. Cuando son pequeños, las brujas y magos suelen manifestar la magia que llevan dentro de forma completamente accidental, sobre todo cuando están asustados o enojados, y no logran controlarla del todo hasta que comienzan a usar una varita, la cual ni siquiera los niños que vienen de familias mágicas pueden comprar hasta que comienzan sus estudios. Por eso, al llegar a Hogwarts, casi todos los alumnos tienen habilidades muy parecidas. Incluso en el libro Harry Potter menciona que se sintió muy aliviado al darse cuenta de que no estaba mucho más atrasado que todos los demás. El problema es que tanto Ron como Neville, cuando comenzaron sus estudios, parecían estar muy por debajo del nivel de sus compañeros, incluso de alumnos que acababan de descubrir que existía el mundo mágico. Aunque claro, sería un poco injusto compararlos con Hermione Granger, ya que aunque ella era nacida de muggles, desde que supo que era una bruja comenzó a memorizar todos sus libros de magia, principalmente porque estaba muy nerviosa por no encajar en un mundo que no conocía. Literalmente trabajaba mucho más que los demás para no sentirse fuera de lugar. Pero por otro lado, tanto Ron como Neville venían de familias extraordinarias. Ron era el sexto hijo de Arthur y Molly Weasley. Molly pertenecía a la familia Prewett. Y aunque no formó parte de la Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica porque su prioridad era formar una familia, sus hermanos Fabian y Gideon Prewett sí se unieron y lucharon como héroes contra Voldemort. Eran tan talentosos que hicieron falta 5 de los mejores mortífagos para derrotarlos, entre ellos el poderoso Antonin Dolohov. Por su parte, Arthur provenía de una de las familias mágicas más antiguas y más respetadas del mundo mágico, los Weasley, conocidos no solo por su gran habilidad mágica, sino también por tratar como iguales a los muggles y a los nacidos de muggles. Cuando Ron comenzó a estudiar en Hogwarts, el talento de sus padres ya se veía reflejado en sus hermanos mayores, que fueron todos estudiantes sobresalientes. Bill fue prefecto y premio anual, Charlie prefecto y capitán de Quidditch, Percy prefecto y premio anual. Y aunque Fred y George eran bastante desastrosos, sacaban buenas calificaciones y eran muy populares por sus bromas. En teoría, esto ponía a Ron en ventaja frente a muchos de sus compañeros en Hogwarts. Neville, por su parte, era hijo de Alice y Frank Longbottom, dos de los aurores más talentosos y respetados del mundo mágico. Ellos fueron piezas clave de la Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica, y estuvieron a cargo de la captura y encarcelamiento de muchos de los mortífagos. Incluso sabemos que desafiaron y sobrevivieron a Voldemort 3 veces.
Desafortunadamente, un grupo de mortífagos que incluía a Bellatrix, Rodolphus y Rabastan Lestrange, además de Barty Crouch Jr., los torturó hasta la locura y tuvieron que pasar el resto de su vida en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Por eso Neville no pudo crecer con ellos. Pero a diferencia de Harry Potter, que fue obligado a pasar toda su infancia con muggles, Neville fue criado por su abuela Augusta, también considerada una bruja muy talentosa y poderosa, así que en teoría Neville también parecía tener una enorme ventaja cuando llegó a Hogwarts. Conociendo todo esto, parecía muy poco probable que ambos fueran tan malos magos al llegar a Hogwarts. Con esa historia familiar, uno pensaría que sería imposible que ellos dos terminaran siendo los peores magos de su año. Pero eso parece ser justo lo que pasó, porque también compartían otra cosa en común, algo que les ganó una pésima reputación al inicio de su vida escolar, que los hizo pasar humillaciones innecesarias, que limitó su educación desde el principio y que incluso puso a muchos fans en su contra. Ron y Neville eran los peores magos de Hogwarts por una razón muy sencilla. Los dos estaban usando una varita que no los escogió. Pero antes de descubrir por qué, si quieren conocer todos estos detalles directamente en los libros, pero no quieren gastar un solo peso, les tengo excelentes noticias. Storytel México ya activó su gran promoción de febrero. Del 20 al 28 de febrero, en lugar de la prueba gratis de 14 días, van a recibir 30 días completamente gratis para leer o escuchar todos los libros que quieran. Y eso no es todo. Si les gusta lo que leen o escuchan, pueden continuar un segundo mes pagando solamente 49 pesos. Normalmente el mes cuesta 169 pesos. Esta es la primera vez que lo he visto tan barato, así que aprovechen. Esta promo es exclusiva para nuevos usuarios. Así que si siempre ven las promos de Storytel aquí en el canal pero nunca se han animado a probar la app, esta es su señal para por fin hacerlo. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, que ya cuenta con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos en su catálogo, así que algo que les guste encontrarán, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Recuerden que esta promoción solo está disponible del 20 al 28 de febrero. Así que si les interesa aprovechar los 30 días gratis y el descuento en el segundo mes, no lo dejen pasar. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen tanto, porque igual tendrán los 14 días de siempre. Aquí siempre hay libros gratis para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Es verdad que ya habíamos hablado de las varitas de Ron y Neville hace ya varios años aquí en el canal, pero quise traer de nuevo este tema, porque como ahora estamos haciendo una especie de relectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal a través de los videos de libros contra películas, y también hemos estado comentando los capítulos en directos, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Una pista clave de por qué Ron Weasley es tan mal mago al llegar a Hogwarts aparece desde la primera vez que Harry Potter lo conoce en el expreso de Hogwarts. Un detalle que jamás vimos en la película, y que en mi opinión influyó mucho en que Ron casi no tuviera ninguna evolución en las adaptaciones cinematográficas, y terminara siendo visto como un mago poco talentoso ante los ojos de la mayoría de las personas. Cuando Ron toma su varita en el tren para intentar cambiar el color de su rata Scabbers de gris a amarillo, el libro nos da una pista muy importante que la película omite. Su varita estaba muy desgastada, en algunas partes estaba astillada, y en la punta brillaba algo blanco, el núcleo, los pelos de unicornio que casi se salían. Ron ya le había contado a Harry en esa primera conversación en el expreso de Hogwarts que su familia no tenía mucho dinero, así que casi siempre usaba cosas heredadas. En el caso de la varita, estaba usando la vieja varita de su hermano Charlie, que acababa de graduarse de Hogwarts. Ahora, ¿por qué Charlie estaría dispuesto a renunciar a su varita mágica? No lo sé. Eso lo analizaremos más adelante. Pero lo importante es que apenas un capítulo antes, cuando Harry Potter va a la tienda de Garrick Ollivander para comprar su varita, él le dice: la varita escoge al mago. Recuérdalo. Y eso es extremadamente importante dentro de la varitología,
porque las varitas no solamente son un palo de madera con el que se hace magia, son mucho más que eso. Son objetos misteriosos y complejos. De hecho, muchas brujas y magos piensan que incluso podrían tener una especie de mente propia. Es cierto que se puede realizar magia sin una varita mágica. Las brujas y magos africanos y nativos americanos han demostrado que este tipo de magia puede alcanzar un muy alto nivel de complejidad. Pero también es verdad que solamente los magos que son muy poderosos son capaces de controlarla por completo y ejecutarla de forma avanzada. Ese nivel de control requiere de muchísimo entrenamiento y por eso gran parte del mundo adoptó el uso de varitas. Originarias de Europa, las varitas han demostrado ser herramientas muy eficaces para canalizar la magia, haciéndola más precisa y potente. Incluso magos tan talentosos como Albus Dumbledore o Lord Voldemort las prefieren, porque aumentan la efectividad de sus hechizos. Creo que necesitamos unas clases de magia con Dani. Hoy vamos a aprender qué se requiere para lanzar hechizos. Para realizar un hechizo correctamente hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero se necesita mucha concentración para visualizar el resultado deseado. Segundo, hay que pronunciar el conjuro clara y correctamente. Por ejemplo, Wingardium Leviosa y no Wingardium Leviosa. Tercero, es muy importante sujetar bien la varita, porque solamente así se podrá canalizar la magia de forma efectiva. Y cuarto, para que el hechizo alcance su máximo poder, se requiere determinación y sobre todo intención. Por ejemplo, para lanzar una maldición imperdonable, no solo es cuestión de saber qué hace el hechizo, decir bien el conjuro y sostener la varita correctamente. También hay que sentir la verdadera intención de causar daño. Bellatrix Lestrange lo explica mejor. Nunca habías empleado una maldición imperdonable, ¿verdad, chico? Tienes que sentirlas, Potter. Tienes que desear de verdad causar dolor, disfrutar con ello. La rabia sin más no me hará mucho daño. Todo esto es lo que permite ejecutar un hechizo, y esto se puede lograr a través de cualquier varita. Pero además, y probablemente lo más importante para lograr los mejores resultados y lanzar magia verdaderamente poderosa, es fundamental que exista la mayor afinidad entre el mago y su varita. La conexión entre ambos es clave para que la varita alcance su máximo potencial y pueda realizar hechizos verdaderamente poderosos. Garrick Ollivander, probablemente el mejor fabricante de varitas del mundo, explica en sus escritos que una varita es el resultado de la combinación de varios factores: la madera, el núcleo, la longitud, la flexibilidad y por supuesto la experiencia y naturaleza de su dueño. Cada uno de estos elementos cumple una función específica. La madera elige al mago por su personalidad, sus habilidades y su esencia. El núcleo influye en el tipo de poder y el rango de magia que la varita puede alcanzar. La longitud suele estar relacionada con la fuerza de carácter. Por ejemplo, las varitas más largas tienden a elegir a magos con gran presencia, mientras que las varitas más cortas suelen ir con quienes aún tienen aspectos por desarrollar. Y la flexibilidad indica qué tan dispuesta está la varita de adaptarse o cambiar de dueño. Las mejores varitas contienen núcleos de sustancias mágicas extremadamente poderosas. En el caso de Ollivander, él solamente usaba 3 tipos, a los que llamaba núcleos supremos: pelos de cola de unicornio, pluma de cola de fénix y fibra de corazón de dragón. Él insertaba estos núcleos en maderas cuidadosamente seleccionadas y luego las emparejaba con la bruja o mago con quien la varita sintiera una mayor conexión. Esta combinación es lo que hacía a sus varitas tan poderosas. La conexión entre una varita y su dueño es algo muy especial, porque ambos aprenden juntos y van evolucionando con el tiempo. Así como cada persona es única, cada varita también lo es. Y cuando encuentran a su par y pasan tiempo juntos, se crea un vínculo que da mejores resultados que usar una varita nueva o una heredada. Si bien un mago puede canalizar su magia a través de cualquier varita, solamente va a obtener los mejores resultados con una varita que lo haya elegido como su dueño. Desarrollar una relación fuerte con una varita es algo extremadamente difícil, ya que requiere tiempo, práctica y esfuerzo. Cuando una varita no ha escogido a esa bruja o mago, sí van a poder realizar hechizos, pero nunca van a poder alcanzar su máximo potencial en la magia, ya que la magia no fluye de la misma manera que en una varita que los ha elegido personalmente. Esto es algo muy importante que tienen que recordar.
Si regresamos a Ron Weasley, cuando entra a Hogwarts, él estaba usando la varita vieja de su hermano Charlie. Una varita que no solo no lo había elegido como su dueño, sino que probablemente era una de las peores varitas que Ron podría haber estado usando en ese momento. Vamos a analizarla un poco más de cerca para entender por qué. La varita de Charlie estaba hecha con madera de fresno. Tenía un núcleo de pelo de cola de unicornio y medía 30.48 centímetros. Según Garrick Ollivander, el pelo de cola de unicornio produce la magia más consistente y es el núcleo más difícil de inclinarse hacia las artes oscuras. En teoría, esto suena perfecto para Ron, quien más adelante ayudaría a Harry Potter a vencer a Voldemort. El problema es que el pelo de unicornio tiene una desventaja muy importante, que era terrible sobre todo para Ron. Si la varita se maltrata demasiado, el pelo de unicornio puede morir y hay que sustituirlo. Y por la descripción que nos dan de la varita, que estaba muy desgastada, astillada y con los pelos de cola de unicornio asomándose por la punta, todo indica que ese era exactamente el caso, que había que sustituir el núcleo urgentemente. Ahora, podríamos pasar aquí horas haciendo teorías sobre por qué Charlie le dejaría su varita a su hermano pequeño, cuando en teoría era una varita que lo había elegido como su amo, porque lamentablemente no hay información oficial que lo explique. Pero por lo que sabemos de las varitas, yo creo que hay dos posibilidades muy fuertes. La primera teoría es que esta varita de fresno tampoco hubiera elegido a Charlie Weasley como su amo, sino que también fuera heredada. Ya mencioné antes que Molly Weasley tenía dos hermanos muy talentosos, Fabian y Gideon Prewett, que fueron derrotados por 5 de los mortífagos más poderosos durante la Primera Guerra Mágica. No me parecería raro que Molly decidiera darle sus varitas a sus dos primeros hijos, una a Bill y otra a Charlie, tanto para honrar su memoria como para ahorrarse unos galeones. No hay pruebas oficiales, pero siempre se me ha hecho rarísimo que Charlie no tuviera una varita con un núcleo de fibra de corazón de dragón, considerando su afinidad con estas criaturas. Literalmente no podemos pensar en Charlie sin pensar en dragones. Además, que la varita le hubiera pertenecido a uno de los hermanos de Molly también explicaría por qué estaba tan desgastada, porque habría sido comprada por ahí de los años 60. La otra posibilidad es que sí hubiera elegido a Charlie, pero que él la desgastara muchísimo. Recordemos que Charlie siempre disfrutó más de estar al aire libre, trabajando con criaturas mágicas, sobre todo con dragones. Tal vez cuando empezó a trabajar con dragones, su varita mágica sufrió algunas mordeduras y quemaduras, y al empezar a ganar su propio dinero, decidió comprarse una varita nueva para sustituir a la desgastada. Personalmente me inclino mucho más por la primera teoría. Porque piénsenlo, Charlie acababa de graduarse y llevaba apenas unos 3 meses trabajando con dragones. Así que me cuesta creer que hubiera deteriorado tanto una varita en solo 7 años en Hogwarts. Para mí tiene más sentido que fuera una varita más antigua, de los 60, y que estaba así de desgastada porque pasó por toda una guerra mágica, luchando contra mortífagos. Luego la usó Charlie, que pudo sacarle provecho porque era muy talentoso. Pero al comenzar a ganar su propio dinero, finalmente decidió comprarse una varita que lo eligiera personalmente a él, quizá con un núcleo de dragón, para rendir mejor en un trabajo tan peligroso. Y así, esa varita, con todo su valor sentimental para Molly, pasó a manos de Ron. Un gesto aparentemente bonito, pero que fue fatal para Ron, porque aunque no lo crean, que la varita estuviera muy desgastada no era su única desventaja. Ollivander también nos dice que las varitas con un núcleo de pelo de cola de unicornio son extremadamente leales y permanecen fuertemente unidas a su primer dueño. Así que muy probablemente nunca obedeció del todo a Ron, porque no fue su primer amo. Y la cosa no termina ahí, porque además le tocó la peor combinación posible para una varita heredada. Como dice nuestro amigo Ollivander, la madera de fresno se adhiere a su único y verdadero maestro, y no puede ser pasada o regalada a nadie que no sea su primer dueño, porque perderá poder y destreza. Esta tendencia es extrema si el núcleo es de unicornio, y la varita heredada de Ron era de fresno y de unicornio. O sea, básicamente Ron pasó todo su primer año con un palo de madera como varita, y todo su segundo año con un palo de madera roto. No sé ustedes, pero que pudiera realizar cualquier hechizo ya era un logro enorme, y una prueba de que sí tenía talento, algo que casi nadie toma en cuenta.
igual que Charlie si la teoría de que no era su varita es correcta. Eso también explicaría por qué lo primero que hizo Charlie al comenzar a trabajar fue comprarse una nueva varita, porque la que estaba usando simplemente no era buena para ellos. En la película tal vez no es tan evidente porque nos perdimos de toda esta información, pero la gran evolución de Ron Weasley como mago sucede después de que él comprara una nueva varita, cuando la de Fresno que estaba usando se rompe en su segundo año. La varita que realmente lo eligió como su amo también tenía un núcleo de pelo de cola de unicornio, pero esta vez con madera de sauce y una longitud de 36 centímetros. Ya vimos que el unicornio sí era el núcleo ideal para Ron, porque es el más difícil de inclinarse hacia las artes oscuras, y produce magia muy consistente. La gran diferencia ahora estaba en la madera, que ahora sí encajaba con él. Según Ollivander, las maderas de sauce suelen elegir a magos con grandes inseguridades, aunque muchas veces injustificadas, y solo se vinculan con quienes tienen un enorme potencial. Y creo que esto describe perfectamente a Ron. Porque sí, Ron tenía muchísimo potencial. Eso ya se notaba cuando lograba hacer magia con una varita que prácticamente no era mucho más que un palo de madera. Pero además, Ron sí que tenía muchas inseguridades injustificadas, y solamente demostraba lo capaz que era cuando no se dejaba llevar por sus pensamientos. Por ejemplo, cuando entró al equipo de Quidditch de Gryffindor, mientras más pensaba, más nervioso se ponía, y más dudaba de sí mismo. No podía bloquear ni un tiro. Pero como siempre decía Harry Potter, cuando nadie lo miraba era un jugador excelente. Eso también lo vemos al año siguiente. Cuando Fred y George se fueron de Hogwarts y Ron ya no sentía tanta presión por estar a la altura de sus hermanos, empezó a relajarse y a jugar muchísimo mejor. Incluso ayudó a su equipo a ganar la Copa de Quidditch, demostrando su verdadero talento. Así que cuando empezó a usar una varita que complementaba a un mago inseguro, pero lleno de potencial, Ron por fin comenzó a demostrar en Hogwarts su verdadero talento. Pasó de no poder realizar un hechizo tan básico como Wingardium Leviosa a lanzar algunos de los más complejos del mundo mágico, como un Patronus completamente corpóreo mientras practicaba en el ejército de Dumbledore. También luchó varias batallas contra mortífagos y sobrevivió, y sobre todo ayudó a Harry Potter en la derrota de Voldemort. Por favor, ya no quiero escuchar a nadie diciendo que Ron no era talentoso, porque sí lo era. Y mucho. Pero no crean que ya me olvidé de Neville Longbottom, para agregar más cosas en común que tenía con Ron. Él también compartía esa inseguridad constante, un potencial enorme y sobre todo una varita heredada cuando comenzó a estudiar en Hogwarts. Muchos no lo saben porque las películas dejaron este detalle completamente fuera, pero hasta su quinto año Neville estuvo utilizando la varita que le había pertenecido a su padre Frank. Como ya habíamos visto, Frank y su esposa Alice fueron torturados hasta la locura por un grupo de mortífagos y tuvieron que pasar el resto de su vida en el hospital San Mungo. La abuela de Neville, Augusta, madre de Frank, decidió regalarle a su nieto la varita de su hijo, porque quería honrar la valentía que había demostrado Frank al defender al mundo mágico de Voldemort. Y ella esperaba ver esa valentía reflejada en Neville. Desde fuera esto parece un gesto muy bonito y simbólico, pero lo que Augusta no sabía es que, en lugar de ayudar a su nieto a que se convirtiera antes en un mago talentoso y valiente como su padre, en realidad lo puso en desventaja frente a sus demás compañeros cuando llegó a Hogwarts. A diferencia de la primera varita de Ron, la madera y el núcleo de la varita de Frank nunca fueron revelados. Pero no se preocupen, ya saben que yo siempre tengo teorías para todo, y creo que logré descifrar de qué madera estaba hecha esta varita. En los libros mencionan que Frank era extremadamente talentoso para la transfiguración o transformación, dependiendo de la traducción que conozcan. Y no creo que este dato esté ahí por casualidad. Si nos vamos al antiguo Pottermore, luego wizardingworld.com y ahora harrypotter.com. Ahí explican un poco más del significado de las maderas que usaba Ollivander, y hay dos que se describen como especialmente aptas para la transfiguración. La primera es la madera de abeto, también conocida como la varita de los sobrevivientes. De entrada, esta varita suena perfecta para Frank, porque sabemos que se enfrentó a Voldemort 3 veces y sobrevivió.
y aunque fue torturado hasta la locura, también sobrevivió ese encuentro. Las varitas de abeto son ideales para la transfiguración, y sobre todo favorecen a magos de mente fuerte. Eso encaja perfectamente con él, porque nunca cedió ante los mortífagos, y además era muy bueno en esa materia. El problema es que esta madera exige fuerza y determinación constantes de su dueño, y se vuelve casi inservible para las personas indecisas o cambiantes, lo que suena como Neville durante los primeros libros. Así que si la varita de Frank era de abeto, no le servía mucho a Neville cuando llegó a Hogwarts, porque en ese momento todavía no confiaba mucho en sí mismo. Sin embargo, yo creo que la otra madera que se describe como perfecta para la transformación o transfiguración encaja todavía mejor con Frank y con Neville. Como ya les había dicho, no creo que sea una coincidencia que lo único que sepamos sobre Frank es que era muy bueno para este tipo de magia, y que después se revelará en Pottermore que las varitas de ébano son ideales para la magia combativa y la transfiguración. Además, su dueño ideal es alguien quien se aferra a sus creencias y no se deja presionar por influencias externas. Y eso describe perfectamente a Frank, que fue torturado hasta la locura justamente por su firme convicción de defender al mundo mágico, y nunca cedió ante la presión de los mortífagos cuando estaban buscando información sobre el paradero de Voldemort. Ahí también se menciona que muchos dueños de varitas de ébano han pertenecido a la Orden del Fénix, y Frank era parte de la primera Orden del Fénix, y además era uno de los aurores más talentosos y respetados de su generación. Así que sinceramente creo que la varita de ébano suena perfecta para él. Sin embargo, no era la mejor para Neville, porque estas varitas favorecen a quienes tienen el valor de ser ellos mismos. Y Neville, cuando entró a Hogwarts, definitivamente no confiaba en él mismo. Hasta Minerva McGonagall admitió que tenía el potencial para convertirse en un gran mago, si tan solo confiara un poco más en él mismo. No tengo queja de tu trabajo, lo único que tienes que corregir es esa falta de confianza en ti mismo. Por todo esto, yo creo que la varita de ébano era perfecta para Frank, pero terrible para Neville. Lamentablemente no hay información suficiente como para especular sobre el núcleo, pero creo que Neville estaba básicamente en la misma situación que Ron. Definitivamente estaba usando una varita que no era la mejor para él. Que lograra hacer hechizos con esta varita ya era casi un milagro. Y eso nos dice muchísimo sobre su personaje, porque pasó mucho más tiempo que Ron usando una varita que no lo eligió. Incluso durante todo el tiempo que estaba en el ejército de Dumbledore estaba usando la varita de Frank. Así que nadie puede criticarlo por no haber logrado un Patronus corpóreo, ¿ok? Incluso usando una varita terrible para él, Neville fue capaz de mejorar muchísimo. Al principio nadie quería practicar con él, pero con el apoyo de Harry trabajó tan duro que para el inicio de vacaciones de Navidad había mejorado hasta límites insospechables. Y todo esto con la varita de su padre, una varita que no lo había elegido y que no era la ideal para él. Sinceramente creo que Neville merece mucho más reconocimiento por esto. Incluso más adelante, cuando Neville se enteró de que 10 mortífagos habían escapado de Azkaban, el libro nos dice que mostró un cambio extraño y hasta un poco alarmante. A partir de ahí comenzó a esforzarse todavía más en las reuniones del ejército de Dumbledore, hasta convertirse en el que aprendía los hechizos más rápido, después de Hermione, claro. Y repito, todo esto con la varita de su padre, una varita que no lo eligió. Si vuelvo a escuchar a alguien decir que Neville no era talentoso, además Neville luchó en la batalla del Departamento de Misterios con esta misma varita. No se escondió, se enfrentó a mortífagos mucho más experimentados que él y sobrevivió, aunque desafortunadamente, o afortunadamente creo yo, Antonín Dolohov rompió su varita y Neville tuvo que comprarse una nueva. Y es a partir de ahí cuando en los libros comenzamos a ver su verdadero talento. Su nueva varita tenía un núcleo de pelo de cola de unicornio. Otra cosa que tenía en común con Ron, era de madera de cerezo y medía 33 centímetros. Neville estaba muy orgulloso de ella y con toda la razón. Después de todo, las varitas de madera de cerezo son consideradas las más raras y poderosas de todo el mundo mágico. Incluso los alumnos que las poseen en la Escuela Mágica de Japón, Mahoto Koro, son especialmente honrados. Además, esta madera es famosa por su poder, que puede llegar a ser realmente letal en las manos correctas. El pelo de unicornio, por su parte, produce una magia muy consistente y da lugar a varitas muy leales y difíciles de desviar hacia las artes oscuras,
que una varita así haya escogido a Neville Longbottom demuestra que, en realidad, su potencial y habilidad mágica siempre fueron mucho más impresionantes de lo que muchos querían ver. Aparte, algo que yo creo que ayudó a Neville a ganar mucha más confianza en sí mismo fue una conversación que tuvo con Minerva McGonagall al inicio de Harry Potter y el misterio del príncipe. Cuando McGonagall estaba armando el nuevo horario de Neville, le dice que no puede continuar con transfiguración a nivel éxtasis, y Neville se pone triste. Eso la sorprende porque pensaba que a él nunca le había gustado esa materia. Entonces Neville murmura que su abuela quería que él siguiera con transfiguración, probablemente porque era la mejor asignatura de su padre. Y aquí viene lo importante, McGonagall le responde: ya va siendo hora de que tu abuela aprenda a estar orgullosa del nieto que tiene, y no del que cree que merecería tener. Sobre todo después de lo ocurrido en el ministerio. Creo que esto hizo que Neville se diera cuenta de que su abuela tampoco era perfecta y que podía seguir otros caminos, no solamente los que ella deseaba para él. Así que con esa nueva confianza y con una varita que por fin era la adecuada, empezó a demostrar lo verdaderamente talentoso que era. Al final de este libro incluso lo vemos pelear con gran habilidad durante la batalla de la Torre de Astronomía, y al año siguiente es él quien lidera al ejército de Dumbledore, mientras Harry, Ron y Hermione están buscando Horrocruxes, y al final consigue que se le aparezca la espada de Godric Gryffindor, con la que mató a Nagini, demostrando que era un Gryffindor digno y excepcional. Creo que podemos estar de acuerdo en que Ron y Neville recibieron demasiado odio injustificado por algo que ni siquiera era su culpa. Sí, tal vez empezaron siendo los peores magos de su año, pero en gran parte porque estaban usando una varita que no los había elegido. ¿La historia de Ron y Neville hubiera sido diferente si una varita los hubiera elegido desde el principio? Claro que sí. Probablemente nunca se habrían visto como los estudiantes rezagados de su generación, y tal vez habrían tenido mucha más confianza desde el principio. Pero entonces no habríamos podido ver su gran transformación y el crecimiento tan grande que tuvieron a lo largo de la saga. Creo que la ruptura de sus varitas representa muy bien esta transición, de magos inseguros a líderes muy seguros de sí mismos. Es más, para mí, el hecho de que aún con las peores varitas que podrían haber estado usando, lograran cosas increíbles, demuestra que en realidad eran dos de los magos más poderosos que había en Hogwarts en ese momento. Y por eso no quiero volver a escuchar a nadie diciendo que Ron y Neville eran los peores magos, porque simplemente no es verdad. Y mi pregunta para ustedes es: ¿quién creen que fue más perjudicado al usar una varita heredada? ¿Ron o Neville? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de 30 días en Storytel, más un mes con un 71% de descuento, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Tomen su saeta de fuego y vuelen antes de que se acabe la promoción, último día 28 de febrero. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También te pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer cómo fue realmente el primer encuentro entre Harry Potter y Neville Longbottom y más diferencias entre libros y películas, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.